Esto es Reflexiones de Café y hoy estoy con este señor que se llama Martín Caparrós. Martín, bueno, muchísimas gracias por recibirme y nada, estoy muy contento de que tengamos esta conversación. Bueno, gracias, Javier. Eh, Quiero empezar preguntándote, no me quiero centrar en eso, pero sí quiero hablar un poco de la enfermedad porque está muy presente en tu libro, en Antes que nada. Leí también esa crónica que escribiste que se llamó La Condena, que, bueno, te mete el miedo en el cuerpo. Yo creo que empecé a tener, creo que puse un tuit que decía, ojalá que quien esté en su mano y pueda resolver algo para ayudar a los enfermos, le experimente lo mismo porque creo que empecé a tener hasta síntomas. Y, y leyendo sobre lo que contabas de la enfermedad, y justo unos meses antes, y ahora estábamos hablando de Delibes, había leído el libro de Delibes, Señora de Rojo sobre fondo gris. Se me ocurrió la idea peregrina de que tal vez Miguel lo que estaba haciendo era repartir su dolor a través de la escritura del libro, o procesarlo, o repartir esa carga. Y bueno, como a Delibes no lo tengo para preguntarle, quiero preguntarte si esto es una estupidez o de alguna forma reflexionar y pensar sobre la enfermedad te ha ayudado de alguna forma. Sí, me ayudó de varias formas, curiosamente, porque para empezar, yo creo que, bueno, lo he dicho, no habría escrito estas memorias o autobiografía o como quiera que eso se llame, si no hubiera sido por la enfermedad. Fue el ala que me impulsó a hacerlo, pero sin pensar en publicarlo ni nada, como una forma de volver a recorrer un poco mi vida, ver qué había hecho, qué no había hecho, etcétera, etcétera, y lo empecé a hacer, como te digo, sin pensar en la publicación ni nada, y así seguí escribiéndolo. Pero además, al mismo tiempo, yo iba como tomando notas o escribiendo cositas sobre la propia enfermedad, ya no sobre mi vida, que era el tema central, digamos, del libro, sino sobre la enfermedad, la posible cercanía de la muerte y demás, etcétera. Y eso era como cosas que prefería escribir antes que decir a la gente que tenía alrededor. No quería, no quería joder demasiado. Pero el hecho de escribirlas me ayudó. Yo nunca creí en la escritura así como dicen, una forma de catarsis, de que uno se saca de encima las cosas al escribir. Sí, eso nunca lo creí. Pero en este caso me pasó algo que debería reconocer como parecido a eso, digamos. Por lo menos era el espacio para tener un diálogo conmigo mismo que si no era difícil de tener. Y bueno, y cuando terminé de contar toda la parte más de memorias y vi la cantidad de material que había reunido con el tema de la enfermedad, la muerte y demás, decidí esta forma que tiene el libro, que es como ir intercalando pequeños capítulos sobre la enfermedad en el relato de mi vida. Y ahí lo dejé, porque tampoco estaba tan convencido, no estaba nada convencido de publicarlo. Quedó ahí unos meses, así, hasta que al final dije, bueno, está bien, ya está. Y salió. Salió. Y cuando hiciste público lo de la enfermedad, trajo tal vez, no sé, más atención de la que esperabas. No sé si esperabas tanta atención, si te incomodó eso, o a mí me parece, yo te voy a decir por qué a mí me interesa, me parece que puede tener interés, y es porque un golpe tan duro a una persona que ha tenido una vida tan rica, tan turbulenta en ocasiones, o sea, que ha visto inclusive hasta cosas de horrores, tal vez la forma en que lo puedas procesar y reflexionar vos sea mucho mejor que me queda a mí, que voy al trabajo, vuelvo y ya está, y por ahí no estoy preparado. Entonces, no sé si esto suena como a cobayo cualificado, espero que no, pero sí creo que es valioso tu reflexión. Yo no sé si lo puedo procesar mejor que nadie, digo, mejor que ninguna otra persona. No estoy nada convencido.
Quizás lo puedo contar un poco mejor porque tengo esa experiencia, digamos, tengo ese oficio, ¿no? de contar y de tratar de poner esas cosas que voy procesando, esas cosas que voy pensando por escrito. Esa sí es mi ventaja porque me he dedicado siempre a eso. Em, y en cuanto a la recepción que decías, la verdad que yo no esperaba que tuviera, qué sé yo, que saliera en los diarios que yo tenía y no me parecía una noticia y sigue sin parecérmela. Pero más allá de eso, que me parece banal, lo que sí me pasó es que, bueno, hubo mucha gente, incluso gente que no veía hace mucho y demás, que me mandó, qué sé yo, cartas de cariño, de apoyo y todo eso. Y eso estuvo bueno, está, pues esto sigue sucediendo y está bien, me da gusto, por supuesto. O sea que me sorprendió el efecto más masivo, digamos, entre comillas, pero me dio mucho gusto el efecto más personal, digamos. Y antes dije la palabra cobayo y hay un fragmento que rescaté del libro y de lo que estábamos hablando hace un momento antes de tu participación en un ensayo clínico que finalmente fracasa. Y rescato una frase que decís que de pronto la palabra cobayo se vuelve tan potente. Nada, un número más para la construcción estadística de unos pocos científicos y empresarios evaluando qué tal les va el negocio y si esta vez descubrieron algo. Y como te contaba, como de alguna forma yo también me dedico, no a ensayos clínicos, pero a trabajar en medicamentos, a pensar en el medicamento, en que tenga la mejor calidad posible porque muchos de los que preparamos nosotros van para estudios clínicos. Ujú. Nunca me pongo a pensar qué piensa esa persona que le llega a uno que no sabe si está en el grupo control, en el grupo placebo o en el grupo, y si finalmente ese medicamento va a funcionar y si se puede hacer algo mejor para... Sí, yo creo que tendría varias cosas que decir. Por un lado, evidentemente uno entiende que en esos ensayos haya un grupo placebo, que quiere decir que es un grupo al que no le dan el remedio para que se pueda comparar con el grupo al que sí le dan el remedio. Pero también te parece de una injusticia horrible que un tipo que está en una situación muy complicada no le den un remedio que eventualmente podría funcionar. Se supone que lo haces por el bien de la ciencia y la humanidad, pero, qué sé yo, También te... también qué sé yo, lo haces por el bien de la ciencia y la humanidad porque estás en un momento de mierda, que si no es que hayas decidido, qué sé yo, trabajar para la ciencia y la humanidad. Entonces no tenés más remedio que aceptar ese papel en el que no sabes si te están dando una medicina o te están dando un polvito blanco sin ningún efecto. Y por otro lado, en el caso de la ELA específico, hay algo que es muy impresionante, que es que el último remedio, la última medicina aprobada en Europa contra la ELA es una cosa que se llama Riluzol, que fue aprobada en 1995. Y si hace 30 años que no se aprueba No. un remedio contra la ELA. Todos tomamos Riluzol, aunque sabemos que no hace gran cosa. Quiero decir, de lo que se jacta el Riluzol es de que prolonga unos meses, pocos meses, tu vida. Realmente no es como el gran remedio de nada, pero no hay otro. Así que seguimos tomándolo, seguimos algunos participando de ensayos clínicos que fracasan. Y hace poco me decían, esto ya es medio específico, pero un neurólogo me decía que quizás el problema por el cual todos los intentos que se han hecho desde hace 30 años fracasaron sean las formas de medición, porque es muy difícil medir cómo funciona un remedio en este caso, porque realmente no hay cómo... Primero, la medición es imperfecta. Lo que hacen es que cada tanto miden si tienes más o menos, es decir, digamos, cuánta menos fuerza tienes en un brazo, en una pierna, en la voz o en lo que sea, ¿no? Que es muy subjetivo, por un lado. Y por otro lado, la acción del remedio solo se puede tratar de valorar en comparación con lo que habría pasado sin el remedio.
pero ninguno está diciendo que te va a curar el remedio, está diciendo que va a retrasar el avance de la enfermedad. Entonces lo comparas con qué, si no sabes cuánto habría tardado la enfermedad en fulano, mengano, sutano. Lo comparas con una media, que es lo que en definitiva hacen los médicos ahora, trabajan con estadísticas, lo comparas con una media y la media no funciona en el caso de cada individuo, que funciona como un promedio de todos los individuos. Entonces todo eso hace que estas mediciones sean muy confusas y me contaban que están tratando de cambiar la forma de comprobar si la medicina si el remedio funciona o no, tratando de medir una cierta parte de la célula, de las neuronas y demás, para ver si se estira o no se estira, o qué sé yo, que eso sería como un indicador un poco más, digamos, objetivo, aunque tampoco, porque la comparación sigue siendo con lo que se habría podido estirar o no estirar sin el remedio, cosa que nadie sabe. Así estamos en la Edad Media. Bueno, espero que estés disfrutando del video, pero no te olvides de vez en cuando de hacer una pausa con internet y leer un poco. Por eso, en Reflexiones de Café siempre vas a tener un artículo, bien de mi columna o bien de la entrevista, al que vas a poder acceder mediante el enlace que se encuentra en la descripción del video para leer en mi blog o en alguno de los periódicos con los que colaboro. Que sigas disfrutando. El otro día, en el verano pasado, charlaba con Ale Dolina y él siempre dice esto de que él no le gustaría ser creyente, le gustaría tener la certeza de que Dios existe. ¿Te gustaría ser creyente o tener la certeza de que Dios existe o te da perfectamente igual? No, no me da igual. Lamentablemente, durante mucho tiempo habría dicho, lamentablemente tengo la certeza de que Dios no existe. Quiero decir, me parece inverosímil, tengo una formación racional que me hace suponer que la existencia de dioses es imposible. Nada me hace pensar en eso como una posibilidad concreta. De hecho, ahora voy a sacar un libro en junio, un librito en la colección en debate de Random, que son esos libritos chiquitos, ¿Sí? Que se llama Sin Dios, okay. Todo junto, Sin Dios. Aquí en España, Sin sí. Dios es como un caos, una cosa así, se llama así. Y donde un poco cuento mi relación con la religión, que siempre fue, con las religiones, que siempre fue eso, de descreimiento, y además, no solo de descreimiento por un lado, digamos, personal, sino un análisis de cómo se usan las religiones para controlar y someter a millones y millones de personas. Quiero decir, yo decía ahí que el mejor eslogan populista de la historia es bienaventurados sean los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Si eso no es populismo al mango, que vengan y me digan. Quiero decir, es decirles a los pobres, quédense tranquilos, yo tengo la solución a todos sus problemas, que es que cuando se mueran la van a pasar bomba, ¿viste? Y con eso consiguieron manejar el mundo durante miles de años, ¿no? Y ese Dios, en Occidente por lo menos, bueno, nombraba supuestamente a los reyes y manejaba todo lo que las personas hacían, todo a un punto que ahora es difícil casi que de imaginar, ¿viste? Pero los enviados de ese Dios en su nombre te decían qué tenías que comer, con quién tenías que acostarte, cómo y en qué condiciones, de qué te podías decir y qué no podías, qué podías leer y qué no podías, con qué personas podías juntarte y con cuáles no, y así sucesivamente. Quiero decir, te reglamentaban la vida a un punto que ahora, no sé, yo creo que Hitler era un poroto en el sentido de reglamentar la vida de las personas. Todo eso para el bien de todos, ¿viste? Y en nombre de la caridad y todas esas cosas. Y además te lo hacían cumplir porque tenían una red de agentes perfectamente establecida en todos los territorios que controlaban, que se llamaban curas, tenían iglesias. Y encima las personas tenían que ir y contarle al cura todo lo que hacían.
Que decir, eso la KGB nunca lo consiguió. Tenían que hacer un poco más de presión. Bueno, era un control perfecto. Ahora lo es menos, pero sigue siendo. Quiero decir, una de las cosas que me sorprendían cuando estaba trabajando este librito es que yo me muevo entre gente que no cree en dioses. Entonces, yo tiendo a imaginar que mucha gente no cree en dioses. Y resulta que somos 1 de cada 10, o 2 como mucho de cada 10 en el mundo. O sea, seguimos viviendo rodeados de dioses, diosesitos, santos, espíritus y demás diablos. O sea, la enorme mayoría de la gente cree en ellos. Es curioso. ¿Te hubiese gustado los años que te queden por vivir vivir en Argentina? ¿Te daba igual? Bueno, tal vez ahora ya sea un engorro trasladarte a Argentina o No, no. podría hacerlo en cualquier momento, no, ese es el problema. El problema sería quedarme allí, no trasladarme. No, sabes que fue una cosa rara, porque yo vine en el año 13, y pensaba venir 2 o 3 años, como para darme el gusto. Yo había querido, varias veces había intentado vivir en Barcelona y nunca me había quedado. Siempre me venía para Madrid o me iba a otro lado, qué sé yo. Y dije, bueno, este es el momento. Me acababa de separar de mi mujer de entonces, estaba en un momento en que podía trabajar desde el lugar que yo quisiera y demás. Dije, bueno, me voy a pasar un par de años a Barcelona. Y de hecho me fui a Barcelona, estuve un par de años y después se fueron encadenando las cosas. Más que nada, me enamoré de una mujer de Madrid, me vine para acá y nunca pensé nunca decidí, bueno, me voy a quedar aquí. Pero aquí estoy. Finalmente, a veces me digo creo que lo digo en el libro, que los Antonio Caparrós morimos en Madrid. Mi abuelo Antonio Caparrós, mi padre Antonio Caparrós, yo que ocultamente me llamo también Antonio Martín Caparrós. Mi padre nació aquí, o sea, tampoco es que me sienta así muy extranjero. Y me fui quedando, como te decía, sin decidirlo, pero también un poco empujado por el hecho de que la Argentina tiene una deriva que no me gusta nada, que me parece cada vez peor desde varios puntos de vista. Uno de ellos, que no parece banal, pero creo que no lo es esa especie de tensión que hay allí, donde la gente está todo el tiempo peleándose por algo. Eso es duro de vivir. Y por otro lado, bueno, ya últimamente el hecho de que 15 millones de personas hayan votado a esa especie de, qué sé yo, cómo decir, de bobo que ahora nos gobierna o que ahora los gobierna, me decepcionó mucho. Me hizo preguntarme si yo conocía realmente ese país, porque yo nunca hubiera creído que tanta gente iba a votar a un señor tan impresentable y tan violento él también, ¿no? Así que no, me fui quedando, y ahora nada, me gustan estos árboles que No está tengo mal. alrededor, y me gusta, dentro de lo que puedo, mi vida acá. O sea que no pienso en volver, pero no por nada. Y ya la última relacionada con el ELA, le estaba leyendo, bueno, el año pasado se aprobó la ley ELA en noviembre o octubre, ¿no? Octubre, sí. Y leía un artículo creo que debe tener un par de días, cuando fue publicado, que desde entonces murieron más de 400 personas, no recuerdo el dato exacto, que la tasa daba a 3 por día más o menos. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve esa ley? ¿Qué falta por hacer? Mira, lo que falta por hacer, que es un proceso relativamente común a todas las leyes, no hay nada, no es específica esta, es ponerle un presupuesto y un reglamento, digamos. La ley es como una declaración de intenciones. Queremos ayudar a la gente con ella. Sobre todo hay algo que es muy urgente, que es que hay un estadio de la enfermedad en que necesitas una atención más o menos constante, digamos, porque no puedes hacer nada por ti mismo, ¿no? Y
sin embargo, es más fácil para todos y más barato para el Estado que esto suceda en tu casa y no en una internación, porque además puede durar años, ¿no? Entonces, en ese tramo, hasta ahora el Estado no lo cubría y establecía una diferencia criminal entre la gente que podía pagarlo y los que no podían. Digo, mucha gente, hay bastante gente que se ha matado para no dejar endeudada a su familia para vivir un año más o 2 años más, ¿viste? Entonces realmente se necesitaba esa intervención. Bueno, esa ley se aprobó, está demorando su puesta en marcha, por esto que te decía, hay que reglamentarla y presupuestarla, pero justamente como en este caso eso es particularmente urgente, están hablando, y probablemente en estos días pueda resolverse, de mandar una partida extraordinaria para justamente estos casos urgentes que te digo, y por lo menos bueno, acompañar a toda esa gente que lo necesita de manera absoluta, ¿no? Y que se irá reglamentando en el tiempo que corresponda, porque el lío además es que en España, como la sanidad está descentralizada, no es que tengan que hacer un reglamento, tienen que hacer 19, cada comunidad tiene que hacer uno, es complicado. Pero justamente para no perder más tiempo y más vidas en esta historia, muy probablemente en estos días se termine de arreglar los mecanismos para que ese dinero extraordinario empiece a actuar, ¿no? Cambiamos de tema, nos vamos al fútbol un poco. Oh, Bueno, ya sabes, ya te sí, dije que ya que te confesé hincha de River, light, la verdad muy light, la pregunta no va con mala baba, como se dice por acá. Pero inclusive para un hincha relajado como soy yo, sí. la final de la Libertadores entre River y Boca a mí me tenía nervioso, o sea, era un tema, estábamos preocupados, eso era un fierro caliente que no quería a nadie. Entonces, bueno, en su momento leí tu artículo que escribiste tras el partido, haciendo ahora, rebuscando cosas, encontré una conversación que tuviste con un paisano mío, con Ángel Capa, creo que fue un poquito antes del Sí, partido, y sí. hablaban de la... Entonces, quiero saber cómo viviste, no sé si fuiste al No, Bernabéu o lo fui. viste en casa, No, y fui, cómo viste fui. la previa, el durante, y bueno, y el después si me lo querés contar. Sí, a ver, la previa fue una mezcla dulce y amarga, porque por un lado me pareció horrible que esos partidos no pudieran jugarse en la Argentina. Parecía como muy humillante, ¿viste? Que la Argentina no fuera capaz de organizar un partido de Sí. fútbol, ¿no? Era muy bajo, era muy triste. Eh, y la parte buena es que yo en ese momento estaba trabajando, cuando se suspendió el partido en la cancha de River, yo estaba trabajando en Caracas, creo, o algo así, o por ahí, o sea que a lo sumo lo iba a poder ver por televisión, de hecho lo estaba esperando para ver por televisión, eh, y no pude, pero cuando me enteré de que venía a Madrid, por un lado me dio mucha vergüenza, y por otro lado dije, wow, lo voy a poder ver, ¿viste? Y entonces, bueno, me acredité, lo fui a ver con un amigo, un viejo amigo periodista muy bostero que se llama Ezequiel Fernández Murs, que escribe en La Nación, me parece uno de los mejores periodistas deportivos que hay en la Argentina. Eh, y, y fuimos juntos y qué sé yo, fue un día raro porque a mí me importaba, pero hay ha habido épocas en mi vida, y esta es una de ellas, en que el fútbol me importa menos que en otras, digamos. Y esta realmente es una de ellas. Bueno, desde que estoy acá, básicamente porque esto, por un lado, de que a Boca se le haya ocurrido jugar siempre a las 2 de la mañana, me molesta, porque no juegan en horarios normales. Y por otro lado, porque en general juegan feo, qué sé yo, como hay una deformación de la mirada futbolística, que es que cuando ves partidos españoles, de los buenos equipos españoles o de los buenos equipos ingleses, y estás más o menos acostumbrado a ver eso, después ves un partido argentino y la mayor parte de las veces es una defecio. Entonces, bueno, será por eso o porque no voy a la cancha. Yo todavía tengo mi abono en la cancha de Boca, pero
por razones obvias, hace 12 años que no lo uso. Pero bueno, por varias de esas razones estoy en un momento en que el fútbol me importa menos. Habría querido que ganáramos, por supuesto, muchísimo. Cuando Boca hizo el primer gol, yo estaba en un palco de prensa, en un pupitre, digamos, de la zona de prensa, y como que me levanté los brazos, cosa que no hay que hacer en la zona de prensa. Se supone que si uno está ahí es neutro y sereno, y me crucé justo en ese momento con la mirada condenatoria de Valdano, y no sé cómo diciendo, no, eso no se hace, pero bueno, es su problema. Y después, bueno, me fui, qué sé yo, habría querido que ganáramos, por supuesto, me fui amargado un poco, pero a mí las amarguras del fútbol, por suerte, me duran bastante poco, quiero decir, durante el partido me importa mucho lo que pase, pero 2 horas después ya está, ya pasó. Y entonces por eso en ese momento me impresionó mucho lo que escribí en el artículo que creo que es el que te referís, que se llamaba algo así como Contra los hinchas o algo así. Yo leí uno que llamaba Boca fue gallina, creo, o algo así. Boca fue gallina, bastante duro. Sí. No, claro. Boca fue gallina fue el texto que escribí sobre el partido. Claro. Ahí mismo en la cancha, porque la verdad me pareció que lo fue. Quiero decir, que no puso lo que había que poner y que se supone que Boca es lo que tiene para ofrecer al mundo. Pero después, 2 o 3 días después, escribí un artículo que se llamaba Contra los hinchas, y que tiene que ver con que a la mañana siguiente o al mediodía siguiente estaba mirando la televisión, no me acuerdo qué estaba mirando, un programa deportivo, cosa rara porque no suelo hacerlo, así que no sé qué estaba mirando, pero la cosa es que salió una grabación de un hincha de Boca después del partido, cuando ya estaba toda la zona del Bernabéu casi vacía, y el pibe estaba sentado en lo que nosotros diríamos el cordón de la vereda, en el bordillo de la acera, muy deprimido, yo no sé si llorando, y van a entrevistarlo. Y entonces el muchacho dice que ese es el peor momento de su vida y que el año pasado, o sea, el año anterior, se había muerto su mejor amigo y no había sido tan duro como esto. Y ahí me pareció que ya estábamos mal de la cabeza. Digo, no puede ser que el hecho de que 11 pibes que no sabes ni quiénes son pierdan un partido de fútbol sea peor que la muerte de tu mejor amigo. Y por eso escribí esa columna Contra los hinchas, como diciendo ya estamos en cualquiera, ¿no? Estamos totalmente fuera de registro, si alguien puede pensar eso. Y bueno, así estamos. Y bueno, me introducís un poco lo que te iba a decir. 2 cosas. Una, primero esa visión que tienen en España, que se creen de los argentinos, que somos una especie de cerebrados por el fútbol, que yo no la comparto siempre, digamos. Hay veces que evidentemente como estoy más emotivo, ¿no? Por supuesto con la selección más, pero después parece que no tenemos que, el argentino tiene que ser un tipo que ha perdido el norte. ¿Cómo te llevas con esa imagen que se supone que tenemos? Y la otra es cuando, y lo estabas adelantando un poco, cuando, por ponerlo en términos de Vargas Llosa, cuando se jodió el fútbol, ¿no? Que un tipo, un descerebrado es capaz de matar a otro porque tiene una camiseta de otro color, o porque cuando aplauden una jugada extraordinaria, una tribuna contraria de alguien, que eso pasa contadas veces, es una noticia internacional. O sea, A ver, la primera sobre la imagen supuestamente hiperfutbolera de los argentinos, por supuesto, como todas esas imágenes son folclore, quiero decir, seguro que hay argentinos hiperfutboleros y hay muchos que no lo son. De hecho, hasta yo tengo una imagen mucho más futbolera de lo que yo me considero, como escribí un libro sobre Boca y como soy hincha de Boca desde hace mucho, hay personas que creen que lo que más me importa o me gusta es hablar de fútbol y no es así. ¿Sí? Lo hago y me entretiene, pero tengo muy claro que es una forma de entretenimiento. Pero además lo curioso es que esa imagen se complementa en España con otra que para mí son los 2 lugares comunes sobre los argentinos, que es que somos muy elocuentes.
¿viste? Hay como una idea que además es nueva. Yo viví acá a principios de los 80, o sea, hace ya más de 40 años, y nadie decía eso de los argentinos. Pero esta vez me lo encuentro por todos lados. A veces hasta me ofende un poco, quiero decir, no sé, doy una conferencia y entonces al final viene alguien y me dice, ah, claro, qué buena estuvo, como, claro, como eres argentino. No, no soy argentino, me pasé 50 años estudiando, aprendiendo. Bueno, pero esa imagen está, aunque en muchos casos la desmienten también. Alcanzan con ver a nuestros gobernantes y nuestros diputados y nuestros candidatos para ver que no es nada cierto. Sí, todo lo contrario. Bueno, por un lado. Y por otro lado, lo de cuando se jodió el fútbol es difícil, ¿no? Ponerle una fecha. Cuando se jodió en eso, en términos de que te pareciera que la verdadera identidad tiene que ver con ser de un equipo, ser de otro, y que por ser de ese equipo tienes que odiar a todos los que no lo son, y qué sé yo. Es muy difícil encontrarle una fecha y sin embargo voy a arriesgar una, digamos, que debería ser como a mediados de los 70s. Y lo digo porque siempre, lo que sí me acuerdo siempre es de una escena infantil, cuando yo tenía 10 años, con un amigo, Eduardo Ecker, que era compañero de la escuela, y era hincha de Independiente, y yo de Boca, estábamos viendo juntos la final Racing Celtic, que si no recuerdo mal, es la primera vez que un equipo argentino ganó una Intercontinental, me parece que fue la primera vez. Y esto era en el año 67, en el Estadio Centenario de Montevideo, porque habían ganado cada uno de ellos 1-0 en su cancha o algo así, y entonces iban a un tercer partido, cosa que se hacía entonces, que dejó de hacerse. Y ahí hizo un gran gol un tipo llamado el Chango Cárdenas, que pateó desde 30 metros y la clavó en un ángulo, ¿no? Y Racing ganó con ese gol, pero antes que eso, cuando el Chango Cárdenas metió ese zapatazo, tanto mi amigo Eduardo de Independiente como yo de Boca gritamos como locos. Quiere decir que en ese momento, por decirlo en términos muy así como vulgares, era mucho más importante el país que el equipo, ¿no? Entonces, que un equipo de tu país ganara era algo que festejábamos los de todos los otros equipos. Y ahora ya no. Ahora ese pibe de Independiente, si ve que Racing está por ganar la Intercontinental, estaría totalmente a favor del equipo contrario. O si, qué sé yo, a mí no me gusta ver a River ganar copas por allá. Y eso creo que es un dato fuerte, ¿no? De cómo eso se fragmentó la nacionalidad a favor de el cuadro de fútbol. Pero sobre esto se pueden decir tantas cosas. Bueno, ya metiéndome un poco en tu biografía, sos como una especie de Forrest Gump que ha recorrido la historia, ha estado con personalidades increíbles, esto de haber tenido de maestra a Nora Rostito, haber estado en casa acá cerquita de Perón y que el asesino López Rega te prepare no sé si fue desayuno o merienda. Desayuno. Que tus padres tuvieran relación con el Che Guevara, haber entrevistado a Cortázar justo antes de que muera, a Patricia Sosa, a conocer a Saibaba, estar con la FARC, con estos chicos que lo abusaban en Ceilán. O sea, toda esa cosa que a mí me parece increíble, ahora cuando te pones a echar la vista para atrás y escribir y trabajar en el libro, ¿lo reconoces como algo realmente extraordinario o era para vos, bueno, me voy a trabajar, chao mi amor, me voy a trabajar, voy a hablar con el Saibaba ahora? No, o sea, nunca lo pensé como muy extraordinario porque, qué sé yo, porque es lo que me ha ido sucediendo o lo que fui buscando, ¿no? Pero no lo buscaba para que fuera extraordinario, sino para hacer cosas que me interesaban. Quiero decir, si algún capricho tuve en la vida es tratar de hacer lo más posible lo que me interesaba e importaba hacer. Para eso a veces tuve que, bueno, dejar ciertas comodidades o ciertas prebendas, ¿viste? El periodismo es una profesión donde
si haces bien algo, te pagan más para que dejes de hacerlo. O sea, te ofrecen, si escribes bien, te ofrecen dinero para que edites y dejes de escribir. Y mucha gente lo acepta porque efectivamente hay más dinero, hay más, qué sé yo, Prestigio, más prueba, ¿no? prestigio, prebendas o lo que sea. Este, yo nunca hice eso porque lo que me gustaba, lo que me interesaba era seguir contando, o sea, seguir viendo, pensando y contando. Eh, pero sí, en algunas cosas tuve quizás suerte, digamos, en el tipo de gente que me fui cruzando. Había un fragmentito, más de media página, una página quizás en el libro que la saqué al final porque me parecía tonta, que era como una lista de gente que había conocido, que es mucho más que la que sale en el libro. Pero claro, no iba a ponerme a contar cada vez que conocía a tal o a cual o lo que sea. Y en un momento, bueno, hice la lista porque me interesaba, qué sé yo, verla. Y después la saqué porque me pareció una boludez. Así, mira, conocí a fulano, conocí a Mengano, ¿a quién le importa? Así que no, qué sé yo, me parece que es cómo se fue dando, digamos, mi vida, qué sé yo. No me parece particularmente excepcional. Sí me parece que, bueno, que el conjunto ese constituye una vida que me gusta, que me pareció, qué sé yo, que podría creer que está más o menos bien vivida, pero ¿qué significa eso, no? Hay un episodio que contás cuando Cámpora es elegido ya presidente y que se juntan estos compañeros que tenías de la conducción, estaban en el colegio secundario, de la izquierda peronista, Ajá. y que se juntan como para preguntar qué les parecía poner tal o cual persona como director del colegio nacional, Cierto, ¿no? sí. Y entonces me voy a mirar, ¿qué edad tenían, no? Sí, 16 años. Entonces, sí. todo ese poder, o por decirlo de alguna forma, o esa responsabilidad en pibitos de 16, 17 años, ¿no era todo un poco muy loco eso? Sí, sí, mirado desde acá y así, sí, parece bastante. Que si a mí me dicen ahora que son chicos de 16 o 17 años los que deciden eso, quién va a dirigir el colegio más importante de España, yo digo, mierda, están todos chiflados. Pero en esa época parecía normal, tampoco es que nosotros lo decidiéramos, nos preguntaron, porque, bueno, como cuento ahí, en ese colegio, en el Nacional de Buenos Aires, había una tradición de que los profesores, de que el rector del colegio tenía que ser un profesor, no podía entrar alguien de fuera, y después de 6 años que habían pasado, 7 años habían pasado en ese momento de gobierno militar, los profesores en general eran bastante de derecha y la conducción nueva de la universidad, que no lo era, no los quería. Entonces nos preguntaron, bueno, ¿se les ocurre a alguien que pueda, que no sea así, que no tenga estas características de derecha nombrado por los militares y demás, que pueda ser rector del colegio? Y sí, teníamos un candidato que era un profesor de historia que habíamos tenido, que nos gustaba mucho y que era abogado de sindicatos y que, qué sé yo, reunía una serie de características. O sea, lo presentamos como posibilidad porque nos preguntaron, éramos los que estábamos ahí adentro. Pero es cierto que había qué sé yo, un peso, una fuerza de ciertas juventudes, de cierta gente muy joven, que ahora parece rara, ¿viste? Parece extraña, pero incluso la mayor parte de esos militantes de la juventud peronista, o de los montoneros, o de LERP, o de otros grupos de la izquierda de esa época, eran gente muy jovencita. Y nada, no por eso los militares no los mataron después cada vez que pudieron, ¿viste? O sea que era parte del juego, qué sé yo. Y otro episodio que lo quiero traer para hablar de algo actual, y es, contás un viaje que hiciste por Egipto y por Israel y que hablaste con judíos y con palestinos y te parecía que los dos tienen razón, ¿no? Sí, Entonces dijiste, bueno, un sol rasero
estos son mis primos, Sí. y que bueno, finalmente tampoco eso ni te agrada ni te sirvió. Y la pregunta es, después de haber estado ahí, no sé, no recuerdo en qué fecha fue, ahora estamos de vuelta en el, bueno, el conflicto siempre está latente, pero ahora activo de vuelta en una guerra, ¿qué te parece que es lo mismo, se ha cambiado, cómo lo ves ahora? Esto fue en el año 85, si no recuerdo mal. Sí, 85. Y efectivamente, estaba muy perplejo. Yo quería conocer esa zona, en realidad más por los egipcios, que cuando era chico me fascinaban, ¿viste? Me disfrazaba supuestamente de egipcio, lo cual consistía en ponerme una toalla alrededor de la cintura, pero bueno, me tenían muy fascinado. Y nada, y fui con mi mujer de entonces, Fernanda, fuimos a esos dos lugares, a Egipto y a Israel. Y en Israel sí tenía tíos, digamos, toda la parte materna de mi familia es de origen judío, polaco y ruso. Y entonces tenía tíos que me alojaron y primos y cosas, y efectivamente todos, digamos, hablé también con bastantes palestinos y todos parecían tener razón en el sentido de que ambos eran pueblos que querían sobrevivir y que querían tener un lugar donde hacerlo, ¿no? Eh, Mire, entonces era muy difícil decir no, que solo uno de los dos tenga derecho o esa cosa que por alguna razón nunca llegó a poder instrumentalizarse, que era la cohabitación entre esos dos pueblos, ¿no? Y bueno, con el tiempo lo que pasa es que a mí me parece que el proyecto israelí se fue deformando mucho. Quiero decir, una cosa era ese proyecto en, en el año 48 o incluso antes, cuando empezaron a llegar colonos, digamos, o en fin, gente que emigraba y que se radicaba en esa zona palestina y lo que hacían eran kibbutz, que eran granjas de algún modo socialistas, donde todo pertenecía a todos, donde no había ni poderes ni dineros sobresalientes, etcétera. Bueno, me resultaba a mí por lo menos más fácil defender ese proyecto. Con el tiempo, con los 20 años que lleva Netanyahu en el poder y también ya de antes, la sociedad israelí se convirtió en una sociedad neoliberal, totalmente basada en, bueno, en la competencia económica, en la ganancia, donde los proyectos de otro tipo, más socializantes y demás, se fueron al carajo. Entonces ya el ejército, digamos, las Fuerzas Armadas israelíes no están defendiendo eso, están defendiendo la posibilidad de seguir ganando plata y haciendo, qué sé yo, haciendo lo que hace cualquier otra sociedad. Lo que pasa es que lo defienden de una manera violentísima, digamos, y carente de cualquier límite. Entonces, en este momento me parece terrible lo que está haciendo Israel, lo que está haciendo Netanyahu. Lo que digo es que, lo escribí creo en una columna en El País, que hay que hacer una diferencia clara entre tres niveles, digamos. Una cosa es ser judío, que es bueno, una tradición y un árbol genealógico y una cultura y así. Otra cosa muy distinta es ser israelí. Hay muchos, yo soy un poco judío, pero no tengo nada que ver con el Estado de Israel, más bien condeno mucho de lo que hace. Y después una tercera cosa es ser votante o simpatizante de esa extrema derecha que ahora está gobernando Israel. Son tres cosas totalmente distintas. Es como si uno creyera que, no sé, que todos los argentinos estamos a favor de rebajarle la pensión a los jubilados solo porque el presidente lo haga. ¿Viste? Vemos muchos que estamos en contra. Entonces, digo, y parece que al mundo, a mucha gente le cuesta hacer esta distinción entre esos tres niveles, ¿no? Parece que judío fuera igual a, no sé, piloto del ejército israelí tirando bombas sobre Gaza, ¿viste? Y no es lo mismo. De, de,
desde que recién nombrabas al presidente argentino, desde que más o menos ganó las elecciones, no sé si es casualidad, el dios de los algoritmos me muestra más comentarios tuyos y gente que te contesta y demás, o si no, o si está en la rutina de cómo usabas Twitter, pero siempre encuentro a alguien que te echa en cara lo de la mesa de hambre, eso es como te fuiste a la B de River, ¿no? Y, No es lo mismo. no. Y, y no te quiero preguntar por qué lo hiciste, porque lo has explicado ya muchas veces y lo explicas muy bien también en el libro y la explicación es razonable. Mi pregunta es, habiendo sido de las bases del peronismo, habiéndote alejado del peronismo, habiendo sido bastante crítico del Mucho. peronismo y del kirchnerismo inclusive, Mm. ¿por qué confiaste? ¿Por qué? O no, dijiste, evaluaste el riesgo y dijiste, bueno, puedo quedar pegado, pero si sale bien vale la pena. Sí, más que eso, o sea, no es que haya confiado, es que cuando empecé a trabajar sobre el tema del hambre, hace ya más de 15 años, que la primera publicación de ese libro fue en el 14, si no recuerdo mal, en 2014, un libro que se llama El hambre, cuando empecé a trabajar sobre eso, hice como un compromiso conmigo mismo que consistía en apoyar cualquier cosa que se hiciera para combatir el hambre, que me parece una vergüenza, la primera vergüenza de nuestro mundo, quiero decir, el hecho de que seamos capaces de producir comida para muchos más que los que somos. Se habla de 12, que somos capaces de producirla para 12.000 millones de personas, somos 8.000 millones, un poquito más, y hay 1.000 millones de personas que no comen suficiente. O sea, no hay ninguna justificación técnica, eso es pura política, pura economía, puro capitalismo duro, digamos. Y entonces, bueno, tomé frente a mí mismo el compromiso de hacer cualquier cosa que pudiera para tratar de mejorar esa situación. De hecho, con respecto a una campaña contra el hambre en la Argentina, primero hablé de eso con un candidato político que en algún momento tuvo bastante peso, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que era Pino Solanas, que era un director de cine, a quien yo conocía desde muy chico y demás. Y incluso una vez me llamó Macri a charlar con él, una vez que pasé por la Argentina, cuando ya vivía acá, me propuso ir a tomar un café con él. Le dije, bueno, sí, ¿por qué no? Y se lo propuse también. Le dije, me parece que habría que hacer algo con el tema del hambre. Que yo, y Macri me dijo, no, eso ya lo tenemos cubierto con los comedores. Dije, bueno, me parece que no, pero qué sé yo. Y cuando tuve otra oportunidad de hablar con Alberto Fernández, le volví a decir esto y él sí se enganchó con la propuesta. Entonces, bueno, armó esa campaña y qué sé yo, cuando me pidió que estuviera en el lanzamiento, yo no podía ni quería no estar. Es decir, más allá de lo que haya pasado después. Este, Todavía, si cualquier persona cree que yo puedo ayudar en algo para hacer algo contra el hambre, lo voy a hacer. Más allá de quien sea, digo, no voy a ir con un gobierno nazi, pero si son qué sé yo, organizaciones o gobiernos democráticos, más o menos razonables, voy a estar, por más que después pueda resultar que no pasa nada, ¿no? Me Quiero hablar un parece, poco. disculpame una cosa, me Sí, parece que el riesgo de no intentarlo es mucho más grave que el riesgo de fracasar. sí, que te insulten en Twitter más tarde. Sí, insulta de Twitter, que se vayan a donde puedan, me da igual. Eh, Quiero hablar un poquito de literatura y lo primero era, le dedicas muchas páginas a París en el libro y evidentemente viviste ahí mucho tiempo, pero bueno, tal vez la pregunta sea muy amplia, ¿qué le pasa a los escritores o a los escritores latinoamericanos con París? O en definitiva, ¿qué te pasó a vos con París como escritor? Hay como una... No, eso era antes, ¿eh? Si te fijas ahora, yo creo que ya no hay escritores latinoamericanos en París, no se me viene ninguno a la cabeza ahora. Hasta los 60, 70, sí, digo, una época que estuvo, bueno, obviamente Cortázar estaba ahí, Vargas Llosa creo que estuvo en una época, había como una especie
mitificación de París que venía sobre todo de principios del siglo XX, cuando para ser artista tenías que ir a París, ¿viste? Este, pero era un momento de mucha fuerza de la cultura francesa. Hace poco miraba un artículo de esos del País, donde había hecho una lista de todas las palabras de origen francés que usamos en España sin darnos cuenta, ¿viste? Pero palabras que nos parecen absolutamente españolas, ¿viste? Cine, boulevard, hotel, coche y así sucesivamente, ¿no? Son muchas, muchas. Hubo un momento, y lo decía porque ahora ya no tomamos palabras del francés, sino más bien del americano o así, pero la última grande que tomamos, ya un poco fuera de época, fue ordenador, que es algo que en ningún otro lugar del castellano se dice, el resto decimos computador, computadora, y aquí todavía se dice ordenador, que es la forma francesa, ordinateur. En cambio los americanos dicen computer y todos los bueno. Entonces, nada, esto es una... La cosa es que París tuvo durante décadas y décadas una atracción muy, muy fuerte, pero la perdió, yo creo que ya no. Ya, como te digo, no hay escritores latinoamericanos. Yo suelo decir que Argentina y Francia se parecen bastante en esto de que las dos se están quejando de que han perdido su gloria, han perdido y recuerdan su pasado glorioso, que la única diferencia es que Francia sí tuvo un pasado glorioso. Pero, qué sé yo cuando estaba ahí, me gustaba estar ahí y la pasé muy bien y estudiaba y conocía gente y qué sé yo, y de vez en cuando, una vez cada X días, me decía, puta, estás viviendo en la ciudad más linda que conoces, ¿viste? Yo decía en la ciudad más linda del mundo, pero queda mejor decir en la ciudad más linda que conoces. Y era cierto, era muy linda, qué sé yo. Pero últimamente, bueno, ya voy de vez en cuando, pero tampoco es que no sé, que me importe particularmente. De hecho, esto ya no tiene ningún interés, pero en una época, a fines de los 90, viví en Nueva York. Y desde ahí, durante 10 o 15 años, cada vez que iba a París decía, qué cosa, esto es como una torta de crema, porque lo bueno y malo que tiene París es su homogeneidad, ¿viste? Está toda hecha de edificios mayormente de fines del 19, que son todos muy coquetos, muy bonitos, lo que allí llaman haussmanniano, de Haussmann, de un alcalde de París de esa época que abrió todas las grandes avenidas y demás. Y en cambio Nueva York está tan vivo porque todos están haciendo cosas nuevas todo el tiempo, rompiendo todo, que al lado de un rascacielos enorme hay una casita de 2 pisos y esto y lo otro y más allá, que cada vez que iba a París me parecía que estaba yendo a ver un gato embalsamado. Bueno, después se me pasó, pero no sé, sigue siendo un lugar que me importa, pero no creo que tenga ahora ningún lugar, ningún espacio significativo en la cultura latinoamericana y demás, ¿no? Al otro que le dedicas también a alguna página, o lo mencionas alguna vez, es a Quevedo. De hecho, escuché alguna entrevista en la que te preguntaban a qué libro volverías y dijiste que a Quevedo. Y la pregunta es por qué Don Francisco por encima de los otros maestros genios que hubo de la época del Siglo de Oro, y a alguien joven que quisiera empezar con Quevedo, ¿por dónde le recomendarías arrancar? Eh, Mira, lo primero cuando me lo estabas diciendo, lo primero que pensé fue contestarte por el humor. No arrancar, sino que por el humor prefería a Quevedo. No, que por el humor prefería a Quevedo. Después me pareció que era injusto porque Cervantes tiene mucho humor. Entonces, ¿por qué? Pero no sé, siempre me parece que encuentra la palabra justa. Es como cada vez que me recito alguno de sus sonetos, así, digo, puta, ¿cómo puede haber puesto esto justo acá? Me impresiona mucho. Pero quizás si alguien quiere empezar a leerlo, puede empezar por eso que él llamaba letrillas satíricas, que eran como pequeños chistes en verso, que
yo, quizás el más conocido sea Don Dinero, ¿no? Madre, yo logro mi humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo y pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero, es Don Dinero, y después hace una especie de pequeña síntesis histórica, porque nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. O sea, la cosa de como España se llevaba el oro de América, pero no lo terminaba de aprovechar porque su reino estaba tan endeudado con banqueros de Génova o de Alemania que se les iba el dinero por ahí. Y así sucesivamente, quiero decir, es como toda una pequeña sátira histórica sobre el lugar del dinero en nuestras sociedades. Digo, ese o tantos otros, eran muy... Borges decía esto de que Quevedo no era un escritor, sino una literatura, y la verdad que tenía razón. Em, Ya para ir medio terminando, estamos más o menos en el tiempo. Quiero hablar un poquito de política argentina. Hay un artículo que me gusta mucho en el que cuestionas el voto, digamos, el voto al azar, aleatorio, no recuerdo la palabra que usas, digamos, ¿no? Frente al voto de la persona más o menos meditado, que se interesa por informarse, y el que agarra y vota que el que le gusta cómo está vestido. Sí, sí. Quiero que hablemos un poquito de eso, me parece interesante. Eso es, mira, es algo que a lo que le vengo dando vueltas desde el año 91, que fue la primera votación en la Argentina, era legislativa, después de la elección presidencial de Menem en el 89. Cuando fue elegido Menem prometía una serie de cosas, la revolución productiva, el salariazo, etcétera, etcétera, que después no cumplió, pero ni un poquito. O sea, todo lo contrario, hizo todo lo contrario. Se consiguió un ministro de Economía neoliberal e hizo todo lo contrario del supuesto desarrollo nacional que planteaba. Cerró enormes cantidades de fábricas y de servicios públicos y demás. Bueno, la cosa es que yo pensé que en el 91, en las siguientes elecciones, siguientes a su traición, por decirlo de algún modo, iba a ser castigado. Bueno, resultó que no. Y me fue muy bien en esas elecciones y alguien me explicó que había votado a un señor que se llamaba Hernán González, pero que primero había pensado en votar a otro, pero después una mujer había ido con una amiga que la había convencido de votar a otro más, y que después había entrado a la sala, al cuarto oscuro donde estaban las boletas, y que había visto a Hernán González y como le sonaba, que yo lo votó. Hernán González se llamaba Herman González, sin H y con M, y era ministro menemista en ese momento, o sea que salía bastante en los medios y tal. Y esta señora, digo, podía haber sido un señor, por supuesto, perfectamente, lo había votado por casualidad, quiero decir. Y yo decía, y nosotros, algunos, nos pasamos tanto tiempo tratando de pensar qué significa el voto, a quién se podría, a quién no, bla, bla, bla. Y me parecía como injusto, ¿no? Y entonces empecé a hablar, de alguna forma, y el verbo era buscado para molestar, de calificar el voto, digamos. Lo del voto calificado siempre tuvo, con toda razón, muy mala prensa, porque la forma de calificar el voto era el poder económico de cada uno. Digo, los votos en las primeras democracias empezaron reservados a los hombres y que tuvieran una posesión, una propiedad. Recién con el tiempo empezaron a votar los hombres que no tenían propiedades, después con el tiempo empezaron a votar las mujeres, pero digo, el voto se calificaba, lo que se llama censitariamente, a partir de que el censo dijera que vos eras propietario, votaban los propietarios. Bueno, entonces yo digo, habría otras formas de calificar el voto, y yo la que propongo, quizás una tontería, es que para que cada vez que uno vota tiene que llenar un pequeño cuestionario, digamos, tipo multiple choice, con 10 o X preguntas sobre los programas, sobre las cosas más
más primarias de los programas de los partidos, ¿no? Y que entonces, bueno, uno tenga que enterarse un poco de los programas de los partidos, porque el que tenga X respuestas erróneas hace que su voto no valga, porque no se tomó el trabajo de enterarse qué está votando. Y me parece, insisto, que con el derecho de votar debería venir el deber de saber qué votás. Eh, y no sería particularmente, no sería injusto. Uno puede pensar, bueno, es que hay gente que tiene más tiempo para enterarse porque, bueno, porque no tiene que trabajar tanto, porque tiene más dinero, porque lo que sea. Yo decía, bueno, que hagamos como en la antigua Atenas, supuesta cuna de la democracia, donde a cada ciudadano que iba a las asambleas le daban un óbolo, le daban una moneda para que el tiempo de trabajo perdido fuera recompensado. Entonces, qué sé yo, por debajo de ciertos ingresos, que el Estado le dé, no sé, X euros a cada ciudadano para que pueda tener el tiempo necesario para enterarse. Sería un dinero que no es mucho y muy bien invertido, y vendría además eso, con esa obligación de saber qué estás votando. Uno supone que los partidos políticos, en lugar de dedicarse a insultarse mutuamente y a poner musiquitas, tendrían que explicar en qué consisten sus programas, porque si no, la gente que los votase no los estaría votando en realidad. Entonces me parece una solución bastante razonable para este momento en que tenemos un sistema que no funciona, quiero decir, está lleno de gente que vota sin tener ni idea de lo que está votando. Y no es eso lo que la democracia debería ser. Em, a menudo, ahora en la actualidad, se observa que líderes como Milei, como Trump, como Orbán, por poner, bueno, ponen en peligro la democracia por sus formas, por sus políticas. Lo mismo le ha tocado, esa misma crítica le ha cabido al kirchnerismo por avasallar tal vez todos los estamentos del Estado y bueno, y por comparar algo de lo que se supone derecha e izquierda. Y bueno, ya en regímenes como el chavista está decididamente claro eso, ¿no? Entonces la pregunta es, los que creemos en la democracia como sistema de organización de gobierno más o menos razonable, ¿estamos amenazados por los dos flancos del espectro político? Yo diría que más que por los dos flancos, estamos amenazados por no sé si llamarlo ineficacia de este sistema político que llamamos democracia. Cuando hablo de ineficacia, de lo que hablo es de que, bueno, en muchos países, en América Latina sin duda, en casi todos, pero también en otros lugares, la democracia es el sistema político en el cual desde hace 40 o 50 años, por lo menos, mucha gente no vive como debería, como le corresponde. En Europa, bueno, un poco menos, aunque también hay gente que la pasa mal, pero en América Latina y en otros sitios está muy claro, quiero decir, hay toda una gran parte de la población, los menores de, no sé, de 45, poner en la Argentina, que no han vivido otra forma de gobierno, han vivido siempre en democracia, y hay un tercio, por lo menos, un tercio de la población que está muy jodida. Entonces, ¿por qué van a apoyar a la democracia si es el sistema en el que vivieron toda su vida y vivieron mal y siguen viviendo mal? Entonces, para que la única defensa eficaz de la democracia, digamos, me parece que consiste en que encuentre las formas de integrar a toda esa parte de las sociedades que está afuera, que vive mal, que come poco, que no se educa, que no tiene posibilidades de curarse cuando lo necesita, etcétera, etcétera. No es una cuestión formal, es una cuestión de que la democracia sirva, como decía aquel viejo político argentino Raúl Alfonsín, que nos convencía cuando recién salíamos de la dictadura de que con la democracia se come, se educa, se cura, etcétera, etcétera. Si fuera así, todos estarían a favor de la democracia, creo yo. Em, el otro, relacionado con esto, el otro término que introducís desde el honestismo, yo nací en el 80, con lo cual empecé a tener conciencia más o menos de la política con, bueno, con Alfonsín y enseguida con Menem.
y yo estoy criado para entender de alguna forma que el mal de males de la Argentina es la corrupción. Ya. Entonces me pareció muy revolucionario, muy en contra de lo que yo venía acostumbrado, este concepto de que el honestismo o estar siempre hablando de la corrupción se coma el resto de discusiones. Y perdón si la hago largo y si no la partimos, pero la otra pregunta es si, junto con esto, es si ahora para el oficialismo en Argentina la lucha, yo tengo amigos con los que hablo y me dicen, pero estás descubriendo todos los chanchullos del kirchnerismo, ¿no estás contento? Sí, le digo, pero además quiero más cosas, digamos. Claro. Entonces, si ahora no se está convirtiendo el nuevo escudo, como en su momento, muy entre comillas, fue la defensa de derechos humanos que usó el kirchnerismo para protegerse de cualquier crítica. Sí, pero muy probablemente, sí, sí, totalmente. No, yo empecé a hablar del honestismo muy desde el centro de esa corriente, porque yo trabajaba con mi muy querido amigo Jorge Lanata en distintos lugares, a veces no, pero empecé a usar ese término en una revista que él dirigía, que se llamaba 21, después 22, después 23, y que se basaba en denunciar la corrupción. Y yo tenía discusiones con él que le decía, bueno, sí, a mí me parece que la corrupción es horrible, pero hay dos cuestiones. Por un lado, en términos económicos, no es muy significativa. Quiero decir, no es que los estados fallen porque hay mucha corrupción, porque los políticos venden sus favores por 10 millones o por 50 millones o por cualquier cantidad de estas que se te ocurran más o menos ajustadas. Fracasan por otras cosas, quiero decir, fracasan por que no tienen desarrollo productivo o porque en el caso de Menem era porque estaba cambiando la estructura socioeconómica de la Argentina. Que si yo decía eso a Jorge, mientras nosotros hacemos grandes denuncias sobre la leche podrida que vende no sé qué ministro, o que compra no sé qué ministro, la Argentina está cambiando radicalmente. Cerraron infinidad de fábricas porque se abrió la exportación, la importación, quiero decir, entonces los productos extranjeros eran más baratos que los locales, entonces las fábricas se iban cerrando, se privatizaron cosas como los ferrocarriles que pasaron de tener 40.000 kilómetros de vías a tener 4.000 y así sucesivamente, y se creó esta Argentina donde hay un tercio de la población que está excluida, que no tiene trabajo regular, que vive en situaciones muy precarias y que no tiene muchas chances de salir de eso, porque no hay hacia dónde salir, no hay trabajos dignos y más o menos bien pagados que les permitan salir porque se rompió toda la estructura productiva. Entonces, eso es lo que a mí me parece grave y eso es lo que yo llamé honestismo ocultaba, porque hablábamos todo el tiempo de eso, por eso ganó las elecciones un gobierno tan contra natura como de la Rúa Chacho Álvarez, que era un gobierno de un radical de derecha y un supuesto peronista progresista, que no tenían nada que ver, solo que podían usar la corrupción de Menem para decir nosotros somos otra cosa, así como Milei ahora usó la corrupción del kirchnerismo y seguramente del macrismo para decir nosotros somos otra cosa. Sí, se usa una y otra vez y permite no discutir políticas, quiero decir, más allá de cómo se roba, cosa que tendría que ser solucionada con la policía y la justicia. En política de lo que se trata es de ver para qué quieres gobernar. Quiero decir, si quieres gobernar para, como, no sé, como en la Comunidad de Madrid, para que las empresas privadas de salud prosperen y se lleven cada vez más gente de la sanidad pública, porque les estás dando poco presupuesto a la sanidad pública y por lo tanto la gente está descontenta con lo que recibe, bueno, eso, aunque nadie se lleve un céntimo, tiene un efecto muy fuerte, muy distinto de si, sin llevarte otra vez un céntimo, lo que haces es tratar de concentrar tu presupuesto en que la salud pública funcione bien. Son dos políticas radicalmente distintas. Una se llama derecha, otra se llama izquierda, centro izquierda, como lo quieras llamar, y no tiene, digo,
nada que ver el hecho de que alguno reciba unos dineros por eso o deje de recibirlos. Acá también pasa lo mismo, el honestismo aquí también funciona, es decir, cada vez que el Partido Popular quiere atacar al PSOE, le encuentra algún ministro, viceministro, hermano de tal o primo de cual, que alguna vez se llevó un dinero y viceversa. Y son discusiones que, bueno, que por supuesto que hay que dar y que la justicia tiene que ocuparse, pero la discusión, el debate político que hace que los ciudadanos vayan a vivir mejor o peor es otro. Eso digo. Bueno, y últimas dos. Ya, la primera es, hablamos antes de que habías estado en Valladolid hace muy poquito Sí. para una conversación, una charla en el Teatro Calderón y en su momento para recibir el Premio Nacional de Periodismo. Bueno, como yo vivo ahí y Ajá. soy un orgulloso vallisoletano, te quiero preguntar si tuviste oportunidad en alguna de las dos veces de interactuar con la ciudad y qué te ha Sí, parecido. no, sí, fui otras veces también. Bueno, otra vez fui a ser jurado del Premio Nacional de Periodismo porque cuando te lo dan al año siguiente eres Súper. jurado. Y estuve algunas veces más y sí, me da gusto ir. Esta vez estuvo bueno porque estuvimos como 2, 3 días y estuvimos yendo al Teatro Calderón para algunas de las actividades. Digo, más allá de la que yo estuve hablando, fuimos a ver otras y estuvimos dando vueltas, qué sé yo, por los bares de la zona y por una librería también bastante potente por allí. Y me impresionó sobre todo el movimiento que había en la ciudad a las 8 o 9 de la noche, ¿viste? Había mucha gente dando vueltas por el centro de la ciudad. No sé si tiene que ver con que hay una universidad que funciona y entonces hay jóvenes, pero no todos eran chicos universitarios, ni mucho menos. Quiero decir, había muchos bares, muchos restaurantes, muchos lugares, se la veía viva y ese centro es agradable, qué sé yo, la pasé, cada vez que fui allí, la pasé bien, salvo esa vez que fui al congreso, no, al jurado porque hacía un frío que me la pelaba. Quiero saber dónde era un lugar con una dependencia universitaria con un claustro central muy bonito, un viejo claustro, pero cruzarlo era... Era complicado. Sí, efectivamente. Y la última es, por recordar o hacer un forma de pequeño homenaje de Jorge Lanata, que lo nombraste antes, cómo Ujú. era Jorge, el Jorge Lanata jefe y cómo era el Jorge Lanata amigo. Mira, nunca fue muy jefe, aunque varias veces trabajé en medios que él dirigía, digamos, pero nunca se lo tomó como jefe. Creo que nos hicimos amigos bastante rápidamente. Yo cuento ahí en Antes que nada que yo empecé a sentirme amigo de él casi que por admiración el día que publiqué el artículo de esto que te decía antes, de cómo calificar el voto, etcétera. Esa noche yo en ese momento editaba el jefe de redacción, no me acuerdo cuál era el cargo, de una revista mensual que se llamaba Página 30, que publicaba un diario que se llamaba Página 12, que él dirigía. Entonces, bueno, él era así mi jefe. Y además yo publicaba columnas en el diario. Y entonces esa noche le fui a llevar esta columna diciendo esto, que bueno, que de alguna manera eso, que el derecho a votar implica un poco el deber de averiguar qué es lo que uno vota, de informarse. Y la leyó y me dijo, se nos va a armar quilombo, si publicamos esto va a ser un quilombo, nos van a putear todos, qué sé yo, ¿por qué no la dejás? Yo no, yo quiero publicarla, ¿viste? Me parece, yo creo en esto que estoy diciendo. Yo, bueno, dale, publiquémosla. Y entonces la publicó. Y efectivamente a la mañana siguiente en las radios nos putearon, a mí sobre todo, me putearon y y a la tarde me llamó, yo tenía la redacción de la revista estaba como en una parte distinta del edificio, me llamó a su oficina y me dice, viste que te dije que nos iban a cagar a puteadas, que yo digo, sí, ¿qué va a hacer? Y pensé que entonces me iba a decir, bueno, no publiques más estas cosas. Que yo. Me dice, mira, vamos a hacer otra cosa. Dice, a partir de ahora, cuando quieras publicar una columna, no me la des. Llévala directamente a diagramar y así yo no me entero.
Dije, bueno, si esto no es la libertad de expresión, digamos, la libertad de prensa, decime cómo se hace. Y nada, y ahí empezamos a hacernos amigos. Y bueno, fue una muy larga amistad. De hecho, en esa época estaban naciendo nuestros hijos, que también se conocen desde muy, muy chiquitos. Después mi hijo, Juan, mi único hijo, trabajó con Jorge como 5 años, que yo, sí, como 5 años. O sea que era como un tío para él, que yo pasó mucho tiempo con él. Y yo también tenía mucho, mucho cariño. La verdad que fue un golpe, era muy bueno, en el sentido de que por alguna razón que nunca nadie entendió, casi todo lo que hacía se hacía popular, digamos, ¿no? Tenía mucha repercusión. ¿Viste? Hay gente que se pasa la vida tratando de tener esa repercusión, de ser popular, que yo, y Jorge le sucedía, ¿viste? Y además sin buscarlo. Yo me acuerdo cuando en el año 98 yo trabajé para un diario que se llamaba Perfil, que era de una editorial que hay en la Argentina, se llamaba Perfil, etcétera, etcétera, y al dueño se le ocurrió sacar un diario. Y a mí me invitó a ser corresponsal en Nueva York, bueno, después de una serie de negociaciones. Finalmente me impresionaba mucho antes de irme, ya cuando ya estaba allí, que hacían focus group todo el tiempo, ¿viste? Hacían muchos números cero del diario, o sea, muchos ensayos del diario, y los mostraban a gente que opinaba y opinaba y opinaba, y a partir de esas opiniones, los directores, digamos, los que dirigían el diario, cambiaban cosas, cambiaban más cosas. Y yo decía, pero no tienen una idea propia, digo. Y Jorge, en cambio, en esa misma época, en esos mismos meses, sacó una revista, se llamaba 21, y no le preguntó nada a nadie. Digo, hizo lo que le parecía que tenía que hacer y vendía 10 veces más que el diario. Simplemente porque no, qué sé yo, porque hacía cosas que mucha gente recibía con interés, ¿viste? Y eso era una calidad rara. Pero tenía muchas otras, por supuesto, y como amigo era muy, qué sé yo, muy leal y cariñoso. La verdad que me jodió que se muriera. Bueno, Martín, muchas gracias. Espero que hayas estado a gusto pese a la pregunta de la libertad. No, Nada, te agradezco ya muchísimo. cicatrizó. Gracias. Gracias a vos.